6:55 en la mañana. Buenos días, llega TVC Noticias. María Mercedes, buenos días. ¿Cómo estás, Robert? Amigos, muy buenos días. Gracias por estar en nuestra sintonía, listos con lo más destacado. Segunda hora de transmisión donde tocamos los temas políticos. ¿Qué ha pasado en este Momento país? de contarles que los resultados de la consulta popular y del referéndum constitucional han generado múltiples acuerdos y divergencias. Esto al interior de la Asamblea Nacional, cuyas bancadas ya se encuentran analizando el peso político de las últimas elecciones. En la siguiente nota vamos a revisar las posturas de cada quien. Veamos. 9 de las 11 preguntas de la consulta popular y el referéndum constitucional impulsadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, lograron imponerse en las urnas. La bancada oficialista calificó como un triunfo los resultados de los comicios de este 21 de abril. El pueblo ecuatoriano le ha dicho sí a la seguridad, le ha dicho que ya no va a permitir que haya corrupción ni impunidad. Estamos contentos porque el pueblo ecuatoriano ha respaldado la actuación del presidente, una actuación firme y contundente. Desde la oposición, el correísmo cree que los resultados no fueron del todo negativos, pues el no triunfó en las preguntas sobre el arbitraje internacional y el contrato por horas, ambos proyectos de altísimo interés para el Ejecutivo. Es un triunfo para el pueblo ecuatoriano. Parecería que la ciudadanía no entiende, hoy nos ha dado una lección, la gente está razonando sobre los temas, no hay un voto en plancha. Los legisladores de ADN aseguran que la campaña sucia fue la causante de la derrota en las preguntas D y E del referéndum constitucional. Lamentablemente estuvo empañada por una campaña desinformativa, por una campaña que no le sirvió al pueblo ecuatoriano para entender lo que buscaban estas dos preguntas, que era que haya un fácil acceso al empleo. Más allá de las dos preguntas que no fueron aprobadas, el bloque legislativo Deconstruye indicó que la consulta es clave para combatir con mayor eficiencia a las organizaciones narcoterroristas. Que nos ha dado un mensaje muy claro, que la lucha contra la impunidad, que la lucha contra la inseguridad, que la lucha en contra de las bandas criminales es una prioridad en el país. El oficialismo, el Partido Social Cristiano y la bancada Deconstruye ya se encuentran evaluando los mecanismos para nuevamente poner en discusión aquellos temas que no fueron incluidos en la consulta o que en su defecto fueron rechazados por los ecuatorianos. Informó Álvaro Terán. El triunfo del sí en la consulta popular fortalece la política anticriminal del gobierno y obliga a la Asamblea a aprobar el endurecimiento de las penas y la prohibición que sentenciados por delitos graves se beneficien con medidas sustitutivas. Para el presidente se allana el camino de su lucha sin tregua contra el crimen organizado. El resto es un asunto que al menos por ahora terminó ayer. Y lo que viene. Un gobierno victorioso le van a exigir más resultados y va a tener que concentrarse mucho en la seguridad, que aparte ha sido el tema imperante estos meses, estos años. Puede ser una oportunidad estos resultados para decir: estamos moviéndonos hacia la siguiente etapa. Sus propuestas obtuvieron el mayoritario apoyo popular, que superó el 60% en cada una de las 9 preguntas. Endurecimiento de penas. Ninguna medida sustitutiva para los que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada. Un habeas corpus al portador. A ver, la Asamblea Nacional tiene que cumplir lo que dice el pueblo. El pueblo votó. Los grupos políticos que querían que no se vote por el no ganaron, al menos no en los temas de seguridad. Y si ellos son respetuosos con la voluntad popular, con la democracia... Coinciden en que la ciudadanía asumió un voto informado, un clamor que se volcó en más de 6 millones de papeletas, aunque Hidalgo cree que aún hay un cabo suelto. Si no, por ejemplo, la extinción de dominio, que fue aprobada, ¿no?, con todo lo que hizo el anexo, no servirá de nada si es que la justicia, si es que la administración de justicia, en este caso la fiscalía, no pone una unidad con recursos, con efectivos, con todo, para poderle caer, por ejemplo, los bienes de los narcos, ¿no? En lo político, un mapa legislativo inconsecuente. Elecciones en la puerta de Palacio. Creo que el rol de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, fue bastante penoso, ¿no? Empezó a hablar de lo que sería el pago por horas para los sectoriales,
y eso confundía a la gente porque había titulares que hablaban de $7 o más, de $12, que eran para el sector petrolero, y la gente decía eso es inverosímil, no va a llegar a mí. Lejos de la polarización política, la consigna, afirman, es que el enemigo mutuo empiece a caer, informó Jorge Escobar. A pesar de que todos se sienten ganadores con los resultados que hasta el momento se presentan del referéndum y la consulta popular, lo cierto es que sí existirían perdedores. Entre estos se señala al correísmo y a Pachacutic. Cuestionable es para Esteban Santos, politólogo, y Francisco Rocha de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, el hecho que a pesar de cómo se pintan los resultados del referéndum y consulta popular, los perdedores hoy se sienten ganadores, quizás queriendo no solo engañarse ellos. Hablamos de la Revolución Ciudadana y Pachacutic. Y creo que para muestra un montón, veíamos las caras supuestamente de alegría y felicidad en miembros de la Revolución Ciudadana, y las caras de tristeza y las caras largas no podían sino solo corporalmente mostrarse de esa manera. Un maquillaje. Pero por supuesto, porque está claro que el gobierno todavía es un gobierno que tiene su popularidad. La Revolución Ciudadana y parte de Pachacutic, sobre todo el ala de la CONAIE que encabeza el señor Issa, siempre terminan ganando. Cualquier cosa les sirve para ganar. Más, si de ganador se podría hablar, sería el régimen, que logró la voluntad popular en 9 de las 11 preguntas planteadas. Pero aquí cabe otra lectura. El gobierno ha recibido un mensaje muy claro. En temas de seguridad, el Ecuador está unido, y está unido en una causa común. Ya no tiene más excusas del gobierno, tiene que empezar a actuar. No podemos ya seguir en esta misma zozobra en todo lo que tiene que ver con el conflicto armado no internacional. Aquí hay 9 puntos que el Ecuador, y eso hay que rescatar, ha dicho con fuerza que quiere. Y 2 que están en discusión, que hay que buscar la forma para encontrar un programa y un modelo económico que nos sirva a todos los ecuatorianos, que despeje las dudas de ese 30% que, habiendo votado por las otras, sí, en este se abstuvo de votar o votó en contra. Termómetro que no permitiría establecer si ese apoyo se podría replicar en una elección presidencial. No, yo siempre dije que esto no era votar a favor o en contra del presidente. El hecho ya está dado. Hoy por hoy entonces el gobierno tiene que enfocarse en sacar adelante su agenda de seguridad, pero va a tener un problema muy serio porque no tiene un legislativo. Se peleó ya con muchas fuerzas opositoras y por lo tanto sacar adelante de cara también a una elección en el 2025, veo que la cosa va a estar muy complicada. La ciudadanía ya se pronunció en las urnas. Ahora a ver cómo se da cumplimiento a su mandato, informó Héctor Romero. Una vez que se oficialicen los resultados de la consulta popular y referéndum constitucional, el presidente de la República tiene 5 días para enviar varios proyectos de ley a la Asamblea Nacional, la cual deberá tratarlos de manera urgente. ¿Cuál es el plazo que se tiene en el legislativo para despachar esta nueva normativa? Vamos a contarles. De las 9 preguntas aprobadas en el referéndum constitucional y consulta popular, 4 entrarán en vigencia de manera inmediata una vez que se publiquen los resultados oficiales de las elecciones. La reforma parcial propuesta por el expresidente de la República, Guillermo Lasso, en relación al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna. También las judicaturas especializadas en materia constitucional y finalmente la pregunta relacionada con la extradición de ecuatorianos. Y adicionalmente hay que agregar el control de armas, pero ahora se establece que se lo haga en los alrededores de los centros de privación de libertad. Las 5 preguntas correspondientes a los literales G, H, I, J y K de la consulta popular, en cambio, deberán esperar a ser tramitadas por la Asamblea Nacional. El presidente de la República, una vez que estén promulgados los resultados definitivos y oficiales de la consulta, tiene 5 días para enviar esto a la Asamblea Nacional y nosotros tendremos en la Asamblea Nacional 60 días para hacer las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La Asamblea en primera instancia deberá procesar estos proyectos en el Consejo de Administración Legislativa, órgano que derivará los proyectos a las diversas comisiones, y se prevé que las mesas de justicia y seguridad se hagan cargo de la nueva normativa. El presidente tiene listos los proyectos, estamos esperando la proclamación de resultados oficiales y tendrá que enviarlos a la Asamblea.
El oficialismo espera que las 5 preguntas remitidas a la Asamblea sean tramitadas sin contrapuntos políticos, pues indican debe cumplirse de forma irrestricta la voluntad popular. Es decir, que la Asamblea no podría irse en contra de ninguno de los conceptos y de las premisas que constan ni en las preguntas ni en los anexos. Pueden hacer modulaciones, observaciones, sin duda. Tiene la libertad la Asamblea, pero creo que la posibilidad de no aprobar los proyectos de ley debería estar descartada. Si el legislativo se excede en los 60 días para aprobar estas normativas, se configuraría un eventual incumplimiento de funciones que derivaría incluso en la destitución. Informó Álvaro Terán. A pesar de que hasta el momento está ganando la pregunta sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en tareas de orden público y seguridad ciudadana, su patrullaje en las calles no será permanente sino excepcional, para lo cual primero se deberán cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Les presentamos a continuación. De la proclamación oficial de los resultados del referéndum y consulta popular a cargo del Consejo Nacional Electoral CNE, y luego su publicación en el registro oficial. Depende para ver plasmados los cambios en los próximos días. Reforma parcial al 158 de la Constitución en lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas, la extradición y la creación de jueces constitucionales especializados, y una vez que se publiquen en el registro oficial, eso se incorpora inmediatamente al texto constitucional. Es decir, no requiere de una actividad ulterior ni del presidente ni de la Asamblea Nacional. Pero si usted pensó que con esto constantemente observará miembros de las Fuerzas Armadas en las calles, apoyando a la Policía Nacional en tareas de orden público y seguridad ciudadana, se equivocó. Primera cosa, no es permanente, es excepcional. Es decir, primero se requerirá de un informe de la Comandancia de la Policía Nacional requiriéndole al presidente de la República la suscripción de un decreto donde disponga la movilización de Fuerzas Armadas en tareas complementarias a Policía Nacional. Luego, evidentemente, en reunión del COSEPE se tomará la decisión, el presidente firmará el decreto. Mismo que tendrá una vigencia de 180 días con una renovación de hasta 30 más. De no superarse la contingencia, el presidente de la República podrá adoptar otras medidas. Y en segundo lugar, porque además la intervención de Fuerzas Armadas no va a ser por cualquier situación. Está sujeta a un catálogo de delitos que a partir de que se proclamen los resultados en el registro oficial van a formar parte del texto constitucional. Por ejemplo, tráfico de armas, narcotráfico, sicariato, extorsión, homicidio. Ese tipo de delitos merecerán, según la reforma parcial a la Constitución, la labor complementaria de Fuerzas Armadas. No ocurriendo así con cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, delitos sexuales o contra la propiedad, entre otros, informó Héctor Romero. El país le dijo no a la pregunta del trabajo por horas, representa una derrota para el gobierno en medio de la búsqueda de generar empleo. Sin embargo, para las organizaciones sindicales, este resultado fue un llamado de atención de la ciudadanía al Ejecutivo ante la necesidad de trabajo con todos los beneficios de ley. El trabajo por horas fue una de las 2 preguntas que no alcanzó la voluntad popular durante la consulta y referéndum. Sin embargo, para la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, esto no significa una derrota frente a lo que llamó una aceptación abrumadora ante la victoria de las 9 preguntas restantes. Era una pregunta de consulta, una pregunta que siempre va a generar miedo, porque lo nuevo genera miedo, que era la pregunta del trabajo por horas y el trabajo a plazo fijo. Pero para nosotros no constituye de ninguna manera una derrota no haber conseguido el contrato a plazo fijo ni tampoco el contrato por horas. Y es que resalta que en diciembre pasado finalmente lograron que entre en vigencia la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, con resultados a la fecha. Y a la fecha tenemos 70.000 nuevos puestos de trabajo en jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Consecuentemente, la política de generación de empleo sigue al alza.
en menos de 4 meses, nosotros tenemos aproximadamente el 25% de la masa salarial que está en el sector público, la tenemos ahora en el sector privado. Visión contraria tiene el Frente Unitario de Trabajadores, que congrega varias organizaciones sindicales, para quienes el no en esta pregunta representa un llamado de atención al gobierno que exige la generación de empleo. Aquí, el anhelo de trabajo digno, de seguridad social, de todos los derechos en materia laboral ha triunfado. Queremos generación de empleo, queremos reactivación económica. Ponga atención entonces al tema vial, que es parte del desarrollo económico. Sin embargo, también reconocen que el triunfo de 9 preguntas representa el respaldo que le ha dado todo un país a medidas urgentes que se deben tomar para combatir la inseguridad. Les ratificamos al gobierno, cumpla lo que le está diciendo el país, es de que hoy ya no tiene ningún pretexto para garantizar seguridad y debe cumplir el derecho a la vida, que es dándole derecho a la seguridad a los ecuatorianos. En Quito informó Adriana Rojas. Y aún es incierta la fecha de hasta cuándo durarán los cortes de luz. Así que tenga mucha atención, porque tras la pausa le contamos lo que ha dicho la autoridad de la cartera de ramo. Los cortes de energía para este martes dentro del tercer grupo son los siguientes: el primero de 2 a 5 de la mañana y un segundo corte de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Esto aplica para las subestaciones Olímpico, Barrio Nuevo, La Marín, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Iñaquito, Santa Rosa, Sangolquí, Pomasqui, El Quinche y la subestación Eugenio Espejo. 15 minutos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que la fecha de hasta cuándo duren los cortes de luz es incierta. Así lo ha revelado el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, por lo que está analizando aún la contratación de barcazas para la generación eléctrica. No hay fecha para el fin de los apagones. Lo dijo el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, mediante una rueda de prensa. Aseguró que la situación responde a la peor sequía de los últimos 60 años y a la falta de mantenimiento en el sistema eléctrico. La respuesta sobre cuánto durarán los apagones no las tenemos ahora, porque depende mucho del tema hidráulico, del tema hidrológico y las lluvias que se generen en los principales embalses del país. Hoy tenemos un déficit que anda del orden de 20 gigavatios hora todos los días, y lo que nosotros esperamos es que a medida de que siga lloviendo, el embalse siga aumentando. Es verdad, por ejemplo, la mayoría de gente vio que el embalse de Mazar había llenado y se prendió una turbina, pero eso no quiere decir que esté en toda su capacidad. El déficit de energía es de 1000 megavatios de potencia. Es por ello que se analiza la posibilidad de la contratación de barcazas, un proceso que podría durar hasta 20 días. Se han desempolvado ofertas de años pasados con al menos 3 empresas. Que unos oferentes proponen 2 o 3 barcazas con una generación de 300 o 400 megas. Los plazos no están bien establecidos, los precios tampoco están bien establecidos. Entonces nos hemos comunicado con empresas sin intermediarios, esto es importante, no vamos a usar intermediarios, y le vamos a pedir a estos oferentes una estandarización, de tal manera que ellos puedan ofertarnos y nosotros podamos comparar. El ministro añadió que buscan que el sector privado instale una nueva generación de electricidad, barajando así alternativas. Nosotros ahora estamos trabajando en normativas que esperamos tenerlas en aproximadamente 15 días para que la Agencia de Regulación y Control apruebe de una vez por todas resoluciones que puedan permitir que se importe gas natural como una fuente alterna para generación eléctrica, y lo mismo con energía solar. El gobierno actualizará diariamente la situación del país a través de una página que será anunciada en las próximas horas. Informó Marilyn Jaramillo. 7:17 de la mañana, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que 558 intersecciones donde funcionan semáforos fueron afectados por los cortes de luz. Este día, lunes, conducir se convirtió en un verdadero reto durante los apagones, y aunque agentes intentan controlar el tránsito en la ciudad, ciudadanos afirman que realmente no es suficiente. Miremos.
Este lunes Quito volvió a sufrir por los cortes de energía. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, fueron 558 intersecciones con semáforos que se vieron afectadas, sobre todo en el horario de 12 del mediodía a 2 de la tarde, donde se unen 3 horarios de restricción programados. Con los semáforos apagados, los conductores manejan como pueden. Se pone mucho tráfico, o sea, no deja circular rápido. ¿A pesar de que hay los policías? Sí, no es igual, siempre el semáforo mismo es el tiempo real. La falta de energía en los semáforos no solo afecta a los conductores de autos, motos o buses, también lo hace a los peatones. No tienen ni idea en qué momento se puede cruzar la calle. Sí, es muy complicado, o sea, o nos pisa el carro aquí mismo, o sea, es demasiado complicado y los cortes son demasiadamente largos, perjudica los trabajos y las escuelas, todo estamos de chope, está hecho un caos. En total son 369 agentes civiles de tránsito que se ubicaron en distintas intersecciones semafóricas de la ciudad. Lamentablemente no es suficiente, sin embargo se han ideado las formas de ayudar al tránsito. En intersecciones donde los vehículos deben hacer virajes, moverse no solo de norte a sur, sino también de oriente a occidente y viceversa, cerraron una de las vías. Generalmente lo hacen a la calle que cruza, a una arteria principal. Ocuparon conos y una cinta de peligro, al menos mientras duren los cortes de energía. Los conductores deberán darse la vuelta más adelante o tomar vías alternas. Claro, sería que mejore o sea, en cada semáforo que hay fuera posible aunque sea uno, porque hay partes que no hay quien nos dé el tránsito. ¿Y eso a usted le afecta también todo el tiempo? El tiempo, sí, porque uno tiene que rendir caja y a veces no resulta. La AMT hace un llamado a la ciudadanía que conduzca con precaución y que respete la prioridad del paso, pues en momentos de emergencia y crisis hay que ser un poco más empáticos con peatones y demás conductores. Informó Mía Sabeli Carrera. En ese punto todos debemos colaborar para que el tráfico tenga fluidez. Es que los apagones continúan en nuestro país. En ciudades como en Guayaquil, el comercio señala que registran pérdidas por la falta de energía. Dicen, el desarrollo no es normal y sus actividades evidentemente se ven atropelladas. Veamos. En plena avenida 9 de octubre, en el centro de Guayaquil, los semáforos no funcionaban y los conductores debían sortearse el paso en cada esquina. El comercio también se vio afectado. Negocios de comida o bebidas frías debieron incorporar un generador de energía, aumentando el ruido que normalmente ya es alto en esa zona céntrica. Otros comerciantes debían conformarse con observar que en sus locales ya no llegaba la clientela en la misma cantidad que en los días de atención normal. Estamos casi por la mitad, un 50%. Todo el negocio no está produciendo lo que debería de producir. A falta de energía para activar las cajas registradoras, debían anotar manualmente cada compra sobre un cuaderno para registrarlo después, una vez que regrese la energía. Tenemos papeletas vacías, anotamos el pedido y a lo que venga la luz ya facturamos en la computadora. La lluvia fuerte de este fin de semana les hizo creer que ya los apagones iban a disminuir, pero no fue así. Estábamos contentos, incluso el día de ayer conversamos con mis compañeros y decíamos, mañana ya no se va a ir la luz porque pensamos que iba a haber hoy día de energía, pero realmente siguen los apagones. Informó José Morales. Y con todo esto, las jornadas escolares se modificaron debido evidentemente a estos cortes, según publicó el Ministerio de Educación. Por ejemplo, la jornada nocturna pasa a no presencial. ¿Y qué va a ocurrir cuando empiece de forma oficial el nuevo ciclo? Esto en la región Costa y Galápagos. Veamos. El inicio de clases en la región Costa y Galápagos está previsto para el 29 de abril, pero según comunicó la cartera de Educación, aquí también podrían modificarse los horarios debido a los cortes de luz. Es decir, que la jornada matutina en modalidad presencial continúe con clases normales, mientras que la jornada vespertina tendrá clases desde las 12:30 hasta las 17 horas y la jornada nocturna pasaría a no presencial. No significa que son herramientas o que vamos a utilizar herramientas virtuales necesariamente. Nosotros como Ministerio de Educación estamos preparados con fichas pedagógicas, con visitas a las casas.
Tenemos un sinnúmero de dinámicas pedagógicas. Hasta el momento hay 44.041 nuevas inscripciones para la educación pública en este periodo y han existido 46.950 traslados, además de una ampliación del periodo de matrículas, según precisó la subsecretaria de Educación de la Zona 8. Era hasta el 20 de abril, pero se amplió al 24 de abril. Los traslados de institución pública a otra institución pública en la fase 2 también se amplió del 26 al 29 de abril. Son cronogramas que los padres de familia y evidentemente lo pueden realizar a través de nuestra página web de manera gratuita. 12 instituciones educativas han sido intervenidas de forma integral. En ese sentido, el regreso a clases no se vería interrumpido por temas de mala infraestructura, al menos en Guayaquil, Durán y San Borondón, precisó. Si bien pudiese existir algún tipo de daño en la infraestructura, pero no genera una imposibilidad para iniciar clases. Eso es importantísimo. Todas nuestras instituciones educativas están aptas para poder recibir a los estudiantes y empezar un nuevo periodo lectivo sin problema. En esta zona hay aproximadamente 400.000 estudiantes, informó Adriana Peralta. Es tiempo de contarles que mediante el decreto ejecutivo 234, el presidente de la República designó a Alegría Lourdes Crespo Cordobés como la nueva ministra de Educación, esto en reemplazo de Daniel Calderón. La nueva titular cuenta con un máster en educación y un PhD en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario de Argentina. Por otro lado, se designó a Luis Alberto Jaramillo Granja como director general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en reemplazo de María Gabriela Ochoa. La organización... Vamos a ver el desarrollo de esta información en un momento más. Son las 7:25 en la mañana. Gracias por acompañarnos acá en esta edición primera de TVC Noticias. Más adelante estaremos contando esta información referente a los migrantes, que es importante para nuestro país. Seguimiento del puente colapsado. Miremos un poco más qué ha sucedido ahí en La Troncal, un puente Bailey de 35 metros de longitud. Es la solución emergente que plantea el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para reabastecer la conectividad entre Cañar y Guayas. Esto hay que recordar tras el colapso del puente que atraviesa el río Bulubulo, sucedió en el cantón La Troncal. Miremos. Un día después del colapso de este puente que une a las provincias Cañar con Guayas, el viceministro de Infraestructura de Transporte y Obras Públicas, junto a personal de la Alcaldía de La Troncal y Prefectura del Cañar, inspeccionaron las condiciones en las que quedó la estructura que atraviesa el río Bulubulu. La solución inmediata a este problema, que afecta a cerca de 200.000 vehículos que usan esta vía estatal para transportar productos agrícolas y para viajar de una provincia a otra, es la habilitación de un puente Bailey de 35 metros de longitud. Gracias a la gestión del ministerio, el doctor Roberto Luque, se contrataron en el mes de diciembre 21 puentes Bailey. Uno de esos puentes lo instalaríamos aquí, pero nos va a tomar un tiempo realizar estudios y evaluación. Previo a estos trabajos, los técnicos deberán hacer los estudios necesarios para asegurarse que los pilares del puente colapsado tengan la capacidad de carga requerida. Estamos ya en eso, con el equipo del ministerio y también de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo y la Prefectura. Mientras tanto, la Prefectura del Cañar anunció la apertura de una vía provisional de 1.8 kilómetros de longitud la tarde del domingo 21 de abril, como consecuencia del colapso del puente en el sector La Cadena, en la parroquia Manuel J. Calle. 2 carros quedaron atrapados y 5 personas resultaron heridas. Afortunadamente, ninguna de gravedad, informó Miguel Laje. Sectores rurales se encuentran afectados en Montalvo tras el desbordamiento de un afluente. El agua ingresó a las viviendas y también perjudicó los cultivos de arroz.
La creciente del afluente Las Juntas mantiene anegadas a familias que habitan en sectores rurales del cantón Montalvo en la provincia de Los Ríos. El agua ingresó a viviendas como esta en el recinto Río Chico, donde tuvieron que levantar muebles y demás enseres para evitar que se dañen. Totalmente lo material, las camitas, colchones, todo se humedece, hay que estar guindando, lo que se ha podido, porque igual no se ha podido salvar todo. En el recinto El Almendro, la situación es similar. La inundación lleva 2 días perjudicando a sus habitantes, incluso la cancha del sector está colapsada. Desde el aire se observa la magnitud del daño en la agricultura. La creciente afectó cultivos de arroz que estaban en proceso de maduración. La fuerza del agua viró las plantas, haciendo que los trabajos de cosecha sean más costosos. No hay un agricultor por este lado. De lo que hace el proyecto de la vía acá, no hay un agricultor que no esté sufriendo los estragos del invierno. De acuerdo a la municipalidad de Montalvo, serían unas 200 familias afectadas en 5 sectores de esa localidad. También se levantó el EBIN, la evaluación inicial de necesidades, quien se va a gestionar los kits de alimentos, el agua y también coordinar con el Ministerio de Salud Pública las brigadas médicas para la atención en salud a la población afectada. Ahora que empiece a bajar el caudal, los damnificados esperan que la Prefectura de Los Ríos repare las roturas en los muros de contención para evitar nuevas inundaciones, informó Martín Soto. Cientos de personas caminaron por más de 3 horas para salir de los 31 kilómetros afectados por varios derrumbes y colapso de varios tramos de la carretera en la vía Cumandá-Payatanga en la provincia de Chimborazo. Las autoridades piden utilizar vías alternas para llegar a otras ciudades. Además, existen 5 ciudadanos desaparecidos. Ya en las primeras horas de la mañana de ese lunes se podía divisar desde el aire la magnitud de lo que había sucedido en el recinto Cruz de Hueso, la principal carretera que une a la provincia de Guayas con Chimborazo, en Cumandá. Aquí se había perdido un tramo de aproximadamente 60 metros. El agua que bajó desde una quebrada con árboles y rocas provocó el colapso y descenso de gran material pétreo que sepultó parte de galpones de una granja, donde murió gran cantidad de pollos. Y el drama también lo vivían parte de los moradores de esa localidad. Otra también que se encontraba más adelante, conocida como San Pablo. Asimismo, Limones y Chaguarpata. En total 18 kilómetros donde decenas de vehículos particulares y más de 5 buses interprovinciales quedaron atrapados por la vía que quedó inhabilitada. Y nosotros quedamos atrapados, ya no había paso ni para adelante ni para atrás, nos quedamos ahí. En parte de casi 1 hora y media venimos caminando. Porque tengo que viajar urgentemente a Riobamba. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que caminar y ver si hay carro allá para pasar. Durmieron en medio de la oscuridad, dentro y fuera de los automotores, y otros caminaron por más de 3 horas hasta llegar a esta zona, donde estaba el personal de rescate. Ahorita sí bajamos, así, ahorita no sé qué hora es, ahorita ya es las 9. Estamos sin comida, no hay comida para otro chofer de la 21, ese quedó más en el abismo, ahí estaba yo. Entre los damnificados estaban personas de la tercera edad, otras con problemas para caminar, que debían pasar hasta sin zapatos por estas rocas. Asimismo, extranjeros y señoras con niños en brazos, y otras que se encontraban en estado de gravidez. Fue la fuerza del agua que en 2 días de intensas lluvias provocó esta tragedia, que también dejó desaparecidos y aún no se confirma si existen fallecidos. Según datos de las mismas personas que han venido evacuando, hay un aproximado de 5 personas que están desaparecidas. No se reportan si es que han salido hacia la parte de Payatanga o a su vez han tenido algún tipo de incidente en la travesía de querer sobrevivir. Por su parte, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, junto a la Prefectura y a la Alcaldía de Cumandá, mantuvieron reuniones para evaluar los daños e inmediatas soluciones. Ya cada una de las instituciones correspondientes realizando el proceso de lo que se está continuando con la verificación en cada uno de los territorios de los puntos que han sido afectados. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas comunicó la tarde de este lunes que estaba coordinando acciones para movilización de maquinaria y personas para habilitar un paso provisional. Asimismo, pide buscar vías alternas por Huigra y Alausí y por otro lado también por Babahoyo, Ambato y Guaranda, informó Charlie Pisa. En Chimborazo, familias afectadas por el aluvión ocurrido en el sector del citado cantón Alausí fueron evacuadas a 2 albergues y les entregaron kits humanitarios.
Las Fuerzas Armadas llegaron hasta Multitud, recinto El Citado, en Chimborazo, para rescatar a las personas que se quedaron atrapadas tras el aluvión que destruyó varias viviendas, cultivos y carreteras. No hay luz, no hay agua, no hay carretera, no hay puentes, se han ido. Y también estamos afectados, mira, la carretera principal, esta es la carretera que conduce Balvanera, Payatanga, Comandá. Llegada la noche, personal del municipio de Alausí también evacuaron a más de 55 familias, hasta los 2 albergues que estaban destinados para los damnificados. Sí, efectivamente se han activado 2 albergues, uno que fue implementado hace pocos minutos por parte del MIES, donde aproximadamente existen 23 personas, donde se les ha otorgado aproximadamente 14 kits y también colchones y frazadas para que puedan pernoctar. La lluvia no paraba y la gente dice haberlo perdido todo, sus casas, cultivos y animales. Nos sentimos afectados primeramente en la vía, segundo en la parte de los cultivos, porque nosotros invertimos mucho para hacer los procesos de la tierra, para hacer los cultivos. En la mañana, el gobernador de Chimborazo, el secretario nacional de gestión de riesgos y la ministra del MIES realizaron un recorrido por las zonas afectadas para luego entregar kits de ayuda humanitaria para paliar en algo las necesidades urgentes de los afectados. Agradecerle a Dios, porque cada que les veo a cada uno de ustedes, a pesar del desastre natural tan grande que se ha dado en este recinto, no tenemos víctimas mortales que lamentar, y eso es muy importante. O sea, lo material se puede recuperar. El COE provincial de Chimborazo está activado. Hasta el momento se ha confirmado la destrucción de 6 viviendas, 12 más afectadas, 2 puentes destruidos y bienes públicos, incluida una unidad educativa. Lo que no se ha verificado es la desaparición de una mujer, lo cual quedó grabado en este video en el sector de Chahuarpata. Informó Darwin Altamirano. Según el INAMI, las lluvias continuarán en la zona interandina con un promedio diario muy alto de 40 milímetros. En el caso de Guayaquil se advierte que únicamente habrá chubascos, mientras la temperatura y rayos ultravioleta podrían aumentar en los últimos días de abril. San Pedro se suma a la cruzada nacional por cada kilovatio que deben generar las hidroeléctricas. En el INAMI hay noticias alentadoras, sobre todo en el callejón interandino. Hay que tomar en consideración que estamos pasando por una variedad totalmente climática, ha habido atenuaciones, es decir, reducción de precipitación y asimismo precipitaciones también extremas que se han registrado. Eso debería traducirse en la elevación de los niveles de embalses en las 8 centrales que operan con la fuerza del agua. Boris Malavé cree que el asunto, al menos hasta este jueves, va por buen camino. La atmósfera viene humedad parte del noreste, lo cual está provocando precipitaciones de manera puntuales y dispersas, lo cual han ayudado también en este caso el aumento de caudales. Guayaquil, sin embargo, tiene una proyección distinta. Lluvias dispersas de baja intensidad. De hecho, será la contraofensiva del sol y sus efectos colaterales. Temperaturas altas, estamos alrededor, se puede decir alrededor de 32 grados, esto quiere decir bajo la sombra y al intemperie alrededor de 35 grados. En las calles, sin embargo, hay que mantener los cuidados en la piel, que los diluvios hagan lo suyo, por el bienestar de domicilios y negocios, informó Jorge Escobar. 7:36 en la mañana, gracias por acompañarnos. Vamos a otros temas. Ecuador y Emiratos Árabes Unidos negociarán un acuerdo comercial. Así lo aseguró la ministra de Producción y Comercio Exterior, Sensoles García. Las delegaciones de ambos países firmaron una declaratoria conjunta sobre la intención de negociar un acuerdo de asociación económica integral en el 2023. Ecuador, hay que recordar, exportó $600 millones a Emiratos Árabes Unidos y se importó de ese país $15 millones. De concretarse este acuerdo comercial, se espera que el Ecuador logre posicionarse en mercados del Medio Oriente y también del África. Cambiamos de tema. El juicio contra el excontralor Carlos Pollitt en Miami llegó a su recta final. El jurado deberá decidir si declara culpable o inocente a Pollitt de los 6 cargos imputados.
Este lunes entró en su etapa final el juicio en contra del excontralor Carlos Polit en Miami, quien es acusado de 6 cargos, entre ellos lavado de activos, conspiración para lavado de activos y transacción de bienes derivados de actos delictivos. Durante la audiencia se dio espacio tanto a la defensa como a la fiscalía para que compartan sus alegatos finales tras 10 días de juicio. La fiscal Jill Simon, en un lapso de más de 1 hora, recordó a los 12 miembros del jurado los presuntos nexos establecidos entre Polit y empresas pantalla para lavar dinero en Estados Unidos producto de sobornos. Simon expresó que Polit abusó de su posición como excontralor del Estado para poner o remover multas o dirigir los contratos por parte de empresas públicas. En este sentido, la fiscal señaló que todos los testimonios presentados en días previos cuentan la misma historia, que tanto Carlos Polit como su hijo John Polit trabajaron coordinadamente para ocultar el pago de sobornos en Miami. Se hizo referencia además al sistema de Odebrecht utilizado para el pago de sobornos, indicando que las transferencias al excontralor se realizaban bajo el Código Miami. De igual manera, se trajo a colación el audio entre el empresario Diego Sánchez y Carlos Polit, donde este último lamenta la detención en Miami de Juan Rivas Domenech, expresidente de Seguros Sucre, por miedo de que éste lo delate. En cambio, por parte de la defensa, el abogado Howard Srebnick se centró en desvirtuar los testimonios presentados por Fiscalía. Se refirió a estas intervenciones como historias y hechos inventados y dijo que su defendido actuó bajo acuerdos y no de una forma irregular. Tras escuchar a las partes, el jurado entró a deliberación desde las 15:40 hora Miami de este lunes y retomará esta etapa del proceso el día martes. Los miembros del jurado deberán llegar a una decisión unánime que declare a Carlos Polit culpable o inocente de los cargos imputados. De ser declarado culpable, la jueza Kaylee Williams tendrá 45 días para analizar la pena que se le impone. Informó Edwin Benalcázar. Vamos a retornar. Más de 80 terremotos se registraron en las últimas horas en Taiwán. Con estas y otras informaciones, ya venimos. En el primer grupo no habrá luz desde las 0 horas hasta las 3 de la mañana y habrá un segundo corte desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto aplica para las subestaciones Luluncoto, Chilibulo, San Roque, Miraflores, La Floresta, Cristanía, Epiclachima, Conocoto, La Carolina, Nueva Cumbayá, 10 Nueva, Nuevo Aeropuerto, Los Bancos, Pérez Guerrero, El Obraje en Machachi y la subestación Río Coca.